En este vídeo voy a iniciar una serie de reflexiones en torno al pensamiento de Platón y de Cervantes. En concreto, este vídeo va a estar dedicado a los peligros de la lectura en Platón y Cervantes, para mostrar cuál es la concepción poética que Platón defiende en la República y en qué medida Cervantes, el Quijote, reproduce, aplica o plantea los mismos problemas que Platón quiere señalar para analizar cuál es la función de la poesía dentro de la polis. Y aquí sí que me gustaría dejar claro un punto que me parece crucial, y es que a pesar de las críticas recibidas por los especialistas en torno a la concepción platónica de la poesía, considero que no se ha entendido de forma adecuada cuál es la verdadera función que ejerce la mímesis en el pensamiento de Platón. Por ello cuestiono y critico todos los planteamientos comunes que se suelen hacer a este respecto y que, siguiendo la idea establecida ya en su día por Karl Popper, consideran que Platón expulsa a los poetas de la polis. Eso es radicalmente falso. Como mínimo habría que matizarlo mucho. Pues como veremos, Platón no renuncia a la poesía, pues considera que de alguna manera sí que hay un tipo de mímesis que debe ser conservada, precisamente porque tiene la capacidad de representar tal cual es el mundo inteligible y por lo tanto las ideas o paradigmas. Esto, como veremos, aparecerá en el Sofista. Pero bien, el primer punto que habría que señalar en cualquier caso es cuál es la función que ejerce la poesía mimética en la República, en concreto en el libro tercero y en el libro décimo, que es donde supuestamente aparece reflejada la crítica de Platón a la poesía. Pues bien, en el libro de la República la noción de mímesis se aplicaría más bien a la imitación de un objeto, en el sentido de comportarse como el objeto imitado. Es decir, se trataría de imitar o reproducir, asumir sobre la propia persona, por ejemplo, todos aquellos rasgos del objeto imitado, con el fin de asemejarse o identificarse lo más posible al modelo que se quiere imitar. Un aspecto esencial en este sentido de mímesis reside en que la representación, personificación o imitación afectaría directamente a la persona que la ejecuta. Es decir, se trata de adoptar la apariencia del objeto imitado para lograr una completa mimetización o identificación. Esta concepción de la mímesis es la que Platón considera más peligrosa, porque afecta al ámbito educativo. Los peligros de la mímesis inciden, por ejemplo, en el carácter de los niños y de los jóvenes, es decir, influye en la dimensión ética y psicológica de los espectadores o del auditorio o del lector. Los efectos nocivos de la mímesis poética sería uno de los ejes centrales en los que se fundamenta la crítica platónica a la poesía, y sería uno de los aspectos que habría que analizar con mayor detenimiento para comprenderlo de forma adecuada. Otro sentido de la mímesis se expone en el libro 10 de la República y consistiría básicamente en copiar un objeto, es decir, crear una copia a partir de un modelo original. En ese sentido sería el más usual y puede traducirse como imitar o representar con la mayor fidelidad posible el original o modelo, un ejemplo determinado, ya sea persona o cosa. En cambio, en el libro 3 se intenta determinar cuáles son las formas de expresión poéticas más adecuadas para la educación, y se rechaza o condena la concepción de la mímesis dramática como representación o suplantación, pero se acepta aquella mímesis cuyo contenido sea virtuoso y noble para ser emulado, es decir, aquel contenido que pueda ser digno de ser imitado porque ofrezca paradigmas correctos o ideales que pudiesen representarse sin ser por ello nocivos. Los efectos psicológicos en los niños, insisto, y en los jóvenes, para Platón, es absolutamente central, y por ello se centra en el libro 3 y en el libro 10 para mostrar, digamos, no solo los aspectos ontológicos que puedan tener el problema de la mímesis, sino también como un complemento a esa vertiente moral y psicológica que sí que trata más directamente en el libro 3.
porque en el libro 10, repito, se centraría más bien en el poder seductor de la poesía y su capacidad, y esto es esencial, para embrujar o hechizar al margen de su valor moral. Es decir, esa atracción que convierte a la poesía en peligrosa, Platón la tiene en cuenta, es decir, el embrujo, el encantamiento que la poesía genera, lo tiene en cuenta. Lo único que señala Platón, y ahí pone como ejemplo a Sócrates en tanto que filósofo virtuoso, es que uno tiene que ser capaz de mantener una distancia estética adecuada para no dejarse embrujar. En el momento en que yo tomo conciencia de que aquello que estoy leyendo o contemplando forma parte de la ficción, por lo tanto es una imitación y un simulacro que no se corresponde con la realidad, entonces no pretenderé buscar valores morales o criterios epistemológicos o de búsqueda de la verdad a través del arte, porque tomaré conciencia de que aquello que estoy contemplando es ficción y como tal tiene una función de agrado o de deleite que está por encima de las supuestas verdades o morales que puedan transmitir, dado que no sería considerado como episteme o como ciencia. Este punto será fundamental en Platón. Por eso distingue la filosofía de la poesía, en el sentido de que la poesía nunca puede ser considerado como un saber y por lo tanto no puede buscarse en ella criterios morales a los que seguir o a los que adecuarse, ni tampoco se pueden desprender determinadas verdades, porque su función sería más bien la de hechizar o la de deleitar, la de producir agrado. Por ello, quien toma conciencia de ese carácter de apariencia y de simulacro no se dejará hechizar por ella y no pretenderá aplicar a la realidad aquello que está contemplando. Por eso considero que el nexo con el Quijote es importante, porque Don Quijote a la hora de leer estaría cayendo en ese encantamiento, en ese embrujo, en ese hechizo que genera la lectura y que le hace creer que aquello que lee no solo es verdad, sino que puede aplicarlo y apropiárselo a su vida e imitarlo. Es decir, poner en práctica en su propia vida aquello que ha leído, precisamente porque no tiene la capacidad para discernir de forma crítica que aquello que está contemplando es ficción y solo como tal debe ser considerada. Por eso Platón sostiene que la poesía o la literatura es un divertimento, un entretenimiento para aquellos que poseen un conocimiento y criterio, pero no para los jóvenes o los necios, que obviamente por no tener ese criterio no tienen la discreción del lector adecuada y por lo tanto confunden de alguna manera realidad y ficción, como le ocurre a otros muchos personajes del Quijote, por ejemplo el Ventero, otros personajes que leen y que confunden la realidad con la ficción, aunque nunca llegan al extremo de llevar a la práctica, como hace Don Quijote, el contenido de aquello de lo que leen. En este sentido, pues, la imitación como emulación de la virtud será admitida si tiene como finalidad hacernos mejores en principio. No obstante, en Cervantes, por ejemplo, el predominio, como también de alguna manera en Platón, estaría más bien en el deleite. Como veremos más adelante al analizar esta cuestión ya con cierto detalle en el pensamiento de Cervantes. Pero bien, en el caso de Platón, como decía, la cuestión también iría en la misma línea en la medida en que el único modo de librarse del hechizo o del embrujo es poseer el remedio o antídoto del fármaco necesario para tomar esa distancia con respecto a aquello que contemplamos en una tragedia o en una comedia. Es decir, conocer cuál es la verdadera naturaleza de la poesía trágica sería el verdadero fármaco, porque es la única manera de que el espectador o el lector no caiga en el error de confundir a la poesía como si fuese filosofía y pretender por ello que posee cierta episteme. Precisamente esa ignorancia del lector induciría a pensar que en las obras trágicas o en la ficción en general poseen sabiduría. Por ello el lector o el espectador que quiera protegerse o ser inmune de dicha ilusión debe tomar conciencia de lo que la poesía trágica es realmente, un juego que no imita la realidad, sino solo una apariencia. Es decir, la poesía no posee verdad, porque aquello que imita es un simulacro, una ficción que no puede tomarse en serio. Por eso para Platón resulta esencial
como también para Cervantes, que el oyente y el espectador o el lector deba mantener cierto desapego o distancia con la obra que contempla, que escucha o que lee, precisamente porque es un juego peligroso, en el que la parte irracional del alma puede dejarse arrastrar por el poder de seducción que genera la ficción, y por lo tanto dominar a la razón y al intelecto, de tal manera que nuestras pasiones queden movidas y nos veamos arrastrados por ellas y no ser capaces de controlar, de frenar su impulso a través de la razón, porque nos dejamos seducir por aquello que leemos y contemplamos hasta el punto de querer aplicarlo en la práctica. Como veremos, digamos que para Platón, también para Cervantes, uno puede acabar siendo aquello que imita. Es decir, a base de imitar podemos llegar a convencernos o a creer que somos el resultado de aquello que imitamos. De ahí que sea necesario controlar muy bien la ficción y, en todo caso, imitar aquellos modelos que reflejen cómo son las cosas en su esencia, es decir, los paradigmas que en todo caso pueden ser dignos de ser imitados. Aunque no sería lo ideal, porque, insisto, habría que tener siempre una clara conciencia de que la ficción ha de ser considerada como un mero entretenimiento que proporciona deleite y dejar en un segundo plano las dimensiones morales que pudiesen tener, etc. Pues bien, con este pequeño esbozo finalizo este pequeño apartado sobre los peligros de la ficción en Platón y Cervantes, y en sucesivos vídeos ya analizaremos de forma más sistemática cuál es la conexión entre Platón y Cervantes sobre la ficción en relación con el Quijote y con los diálogos de Platón, fundamentalmente la República, el Sofista y el Fileo. Acordaos de atreveros a pensar por vosotros mismos. Saludos.